Saludos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester. Estamos aquí en el Reino Unido hoy para presentarles una persona excepcional, a nuestro invitado Salustiano del Campo. Él es catedrático de Sociología, doctor en Sociología y en Derecho, una persona extraordinariamente formada, con un currículum impresionante y, entre otras cosas, ha sido profesor de la Universidad de Chicago, fue catedrático en la Universidad Central de Barcelona y también fue creador y fundador del Instituto de Opinión Pública, más tarde conocido como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y también fue, durante muchos años, presidente del Instituto de España, que agrupa a todas las Reales Academias Españolas. Es para nosotros un honor tenerla aquí, don Salustiano. Yo estoy muy contento de estar aquí, primero por la amistad que me probáis todos, pero en segundo lugar porque yo tengo un viejo afecto a Gran Bretaña. O sea, yo creo que es uno de los grandes países europeos y que merece la pena estudiar su comportamiento histórico y estudiar lo que ha contribuido a la historia de la humanidad, y por razones familiares también. La verdad es que para el Instituto Cervantes es un honor tenerle aquí. Quiero agradecerle públicamente que haya tenido a bien aceptar nuestra invitación, porque le hemos traído para que nos hable sobre España, sobre una radiografía de nuestro país, de España, pero ya que le tenemos aquí, que están pasando tantos acontecimientos, me gustaría que me dijera cuál es el rumbo del mundo. Están pasando cosas que no entendemos muy bien. Están ocurriendo aquellas cosas que preveemos que no van a ocurrir y, sin embargo, ocurren. Da la sensación de que los estudios de opinión pública no funcionan, se equivocan. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que esta sociedad está llegando a un grado de complejidad que supera lo que ha sido, lo que yo diría, la primera etapa tecnológica. Las ciencias sociales, curiosamente, las ciencias sociales modernas, actuales, las empíricas, las hemos construido nosotros y se han construido en nuestra época de vida. Evidentemente yo pertenezco y nosotros pertenecemos a la última parte de esta fase, pero sabemos que las ciencias sociales tienen una potencialidad mucho mayor, y de aquí también su peligro para la humanidad, y pueden saber demasiado sobre los seres humanos y controlarlos, evidentemente, porque si alguien quiere saber mucho de algo es porque espera obtener algún fruto o porque de alguna manera quiere contribuir a un avance decisivo de la humanidad, y en esto hay multitud de actitudes, ¿no? Por consiguiente, es un placer estar aquí y es un placer poder contribuir también a una relación entre España y la Gran Bretaña a través de este instituto, que además está tan bien dirigido y está tan bien situado, incluso físicamente, en la Gran Bretaña histórica. Como me acaban de decir, esta es una casa que fue inaugurada por Dickens, nada menos, y que acumula historia. No hay más que fijarse en los detalles de esta casa, que ha tenido, por lo que entiendo, un uso intelectual desde el primer momento. Por tanto, es una pieza de historia que se incorpora a nuestro conocimiento. Así es, y se lo agradecemos muchísimo que tenga esas palabras con nosotros. La verdad es que están pasando cosas, volviendo a la pregunta, con la que no contábamos, ¿no? Como la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el famoso también referéndum de Colombia, el Brexit. Es decir, ¿están fallando la metodología de la opinión pública? Bueno, hay que tener en cuenta que si nosotros miramos alrededor nuestro, la naturaleza, tanto la naturaleza animal como la naturaleza vegetal, pues realmente no hay un momento final
de crecimiento, no hay un momento final de transformación, sino que toda fase es anterior a la siguiente y en general nosotros tendemos a ignorar la siguiente. Lo que pasa es que el hombre contemporáneo ha solido pensar que la tecnología, que para él es nueva y que es nueva para todos, evidentemente, tiene otra característica, que es la característica de ser tecnología definitiva. Aquí es donde se equivoca. No hay en el progreso un final. En el progreso, que nosotros sepamos, hay una fase entre otras y por consiguiente lo que nosotros tenemos que considerar es que puede haber más fenómenos de esa misma naturaleza. De hecho, si miramos históricamente hacia atrás, pues veremos que esto es lo que ha venido sucediendo. No hay que pensar que si bien nuestra tecnología es incomparable a la tecnología de todas las etapas anteriores, sin embargo, todas las etapas anteriores tienen su enseñanza y tienen también su desarrollo y tienen también su carácter de precedente de la continuación. Ahora yo creo que estamos en un momento histórico de transformación, de paso a una etapa nueva dentro de lo que es la etapa nueva de la tecnología. Y por consiguiente esto tiene que ser considerado, no es que vaya a quedar inválido nada, aunque también en este concepto de invalidez de lo anterior hay una diferencia entre el momento presente y los que nos han precedido. Por consiguiente, yo creo que esto es algo que tenemos que admitir, la posibilidad de que nuestro mundo va a cambiar y en algunos casos en muy poco tiempo porque estamos en una fase crítica en la cual los periodos ya no son tan largos, por así decirlo, los siglos se han acortado. El cambio es una constante, ¿no? El cambio es una constante, pero el cambio en profundidad acontece con mucha menos frecuencia. O sea, cambio hay siempre, pero hay momentos críticos de cambio. Y este yo diría que es un momento crítico de cambio donde nos acostamos con un mundo y amanecemos con un mundo que también ha transformado al anterior a pesar de su proximidad. Pero parece un mundo inesperado y que ni siquiera los sociólogos son capaces de adelantar o de dar pistas, ¿no? Bueno, ¿no? Los sociólogos, como todos los científicos, tienen un problema que no pueden superar, que es que siempre estudian lo que ha pasado, nunca estudian lo que está pasando con la misma profundidad y con la misma certeza y mucho menos el futuro. Y en este caso lo que nos está fallando no es el conocimiento del pasado, sino la anticipación del futuro. Nos está fallando en gran medida porque con un planteamiento que nosotros no distinguimos demasiado del que había unos años atrás, pues se están produciendo otras consecuencias. Y esto nos tiene que enseñar, y entre otras cosas nos tiene que enseñar a tener mucho cuidado con las anticipaciones que hacemos de cosas. Pensar que iba a ser elegido el señor Donald Trump presidente de los Estados Unidos antes de ayer no parecía previsible y sin embargo hoy ya parece una cosa que va a tener muchas menos consecuencias de las que nosotros pensábamos y que aunque va a cambiar cosas no va a ser tan drásticamente como nosotros anticipábamos. Bueno, así lo deseamos todos, ¿no? Sin embargo, en este cambio vertiginoso de la sociedad, creo entender y ver, por lo que podemos leer, ¿no?, de los especialistas, que la clase media está siendo muy afectada. Y esto es algo muy preocupante. No sé si comparte conmigo este diagnóstico. Sí, claro que sí. Evidentemente, lo que pasa es que la clase media tenía una función primordial, fundamental, que está culminando, que era la construcción de un tipo de sociedad, que era la sociedad moderna, la sociedad capitalista, la sociedad rica, la sociedad con un esquema de intereses y de
medios, que es lo que va a cambiar. Lo que ahora parece que va a cambiar va a ser eso. Yo creo que hay un gran fundamento de verdad en la capacidad transformadora de las clases medias. Yo no creo que se vayan a superar las clases medias y pasar sin más a otro tipo de sociedad. Eso, por otro lado, sería quizá menos deseable e incluso un poco catastrófico, por lo menos. Pero lo que sí está claro es que esa clase media, más que transformar la clase media a través de la suplantación por otra, lo que vamos a tener es una modificación a fondo de la clase media del momento actual, porque yo creo que el concepto de clase tiene mucha más durabilidad que otros conceptos que son de uso diario. Por tanto, en ese mundo de transformación, ¿usted cree que la sociología está en condiciones de aportar no solo el diagnóstico, sino también soluciones? Hombre, ni se puede escribir sin conocer un alfabeto. Un alfabeto es imprescindible que se conozca. Ni se puede estudiar la sociedad y el futuro sin hacer uso de la sociología, que es la ciencia que ha diseñado la propia sociedad contemporánea para el conocimiento del presente y del futuro. Es ciencia del presente y ciencia del futuro, no ciencia del pasado, porque eso lo absorbe la historia. Por consiguiente, yo creo que la sociología tiene y va a seguir teniendo una utilidad muy considerable, y los que piensan que la sociedad actual es ya la culminación de todas las sociedades se equivoca, porque pueden producirse situaciones imprevisibles. De hecho, esto depende también de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana tampoco ha llegado a su culminación. En determinados personajes hay un adelanto que en algunos casos puede superar no solo las décadas, sino incluso los siglos en relación con sus contemporáneos, y vive la tecnología moderna con las costumbres antiguas. Pero eso no es lo lógico. Lo lógico es que al final la modernidad incorpore, no digo absorba, a la antigüedad, incorpore a la antigüedad y a sus conclusiones utilizables. Hablemos ahora de la Unión Europea. ¿Qué está pasando en la Unión? No solo la cuestión del Brexit, sino también todo el movimiento en contra en la sociedad europea respecto a la inmigración, el reforzamiento de las fronteras, el cuestionamiento del acuerdo de Schengen. Todo esto nos lleva a pasos atrás, ¿no?, en la construcción europea. Yo no diría que nos lleva a pasos atrás, nos lleva a mostrar que determinadas herramientas o instrumentos de los saberes y de la ciencia de las que dispone el hombre contemporáneo no son tan eficaces como tendrían que ser, que hay que seguir persistiendo en el estudio de la sociedad contemporánea con nuevos enfoques, con planteamientos que sean más válidos, que superen la validez de los anteriores. Entonces, yo creo que en esto tenemos que aprender y tenemos que descansar menos en la confianza de las técnicas que son producto de etapas anteriores. Y de hecho, todo lo que nosotros utilizamos ahora pues tiene su origen y su desarrollo en las etapas anteriores de la sociedad industrial. Pero esa etapa culmina y tenemos que pasar a otra, que será moderna en aspectos en la que la anterior ha quedado retrasada y encontrará mejores y más aplicaciones para las que son buenas, de las que sobreviven. Y en este oasis que significa la Unión Europea en el mundo, en la época de la globalización, ¿no cree que estamos asistiendo también a la emergencia de nacionalismos
parecidos al del siglo XIX. Veamos casos como el de Francia, como el de Austria, como el de Hungría y el de otros países que están poniendo un poco en, bueno, el propio ejemplo del UKIP aquí en el Reino Unido, ¿no? Sí, eso demuestra que hay categorías que no, digamos, que son eternas, pero que sí tienen unas características propias que evolucionan de una manera distinta a como estamos acostumbrados. Este es el caso, por ejemplo, del concepto de nacionalismo. Evidentemente, el concepto de nación y nacionalismo sigue siendo válido, pero ya no tiene la comprensión ni la aplicación que tenía hace 50 o 100 años. Evidentemente, España era nacionalista, y Gran Bretaña, y Francia, etcétera, hace 50 o 100 años, y hoy siguen siendo nacionalistas, pero cuando uno compara, ve que esos nacionalismos pues difieren entre sí, o sea que son el concepto complejo de la nación y del nacionalismo es el que requiere acomodar a la comprensión y al desarrollo de los tiempos modernos. Entremos también en nuestro país, en España, que también se ha visto afectada por nacionalismos varios, y me gustaría que nos expusiera un poco el cambio más importante que se ha dado en nuestro país, en España, a tenor de esa conferencia que usted ha titulado, pues eso, la radiografía de la España contemporánea actual. Bueno, el cambio más importante en España es que, frente a diferentes previsiones, se ha convertido en una sociedad moderna total. Es decir, en nuestro periodo de vida, no en el de usted, que afortunadamente es más joven, pero en el caso de vida mío, que nací en el año 1931, la diferencia no en España en sí misma, sino la diferencia en la forma de estar en el mundo España en 1931 y de estar en el mundo España en el año 2016, a punto ya del 2017, son profundamente diferentes. España es hoy, como cualquier otra nación europea adelantada, con una tecnología que aplica, con una modernidad investigadora que se expansiona por los diferentes campos abiertos a la ciencia, en definitiva, por unas costumbres y por una manera de ser que conserva características propias de otros tiempos, pero que cabe decir que son absolutamente modernas porque las encontramos en los países más modernos de la Tierra. Esto es fruto de la tecnología, pero es fruto también de la adaptación del hombre a la utilización de la tecnología. Y no es que la tecnología esté para cambiar el hombre, está para cambiar la naturaleza, pero el hombre es parte de la naturaleza y tiene la doble cara del cambio, que es el cambio de lo que le rodea, el cambio de aquello donde está instalado, etcétera, y el cambio propio del individuo. Hay personas religiosas, evidentemente, hay muchas personas religiosas y en nuestro país pues también, pero seguramente ni siquiera en las personas más religiosas el contenido de su planteamiento religioso es el mismo que el que era hace 30 o 40 años. Es decir, hoy día características del comportamiento de los españoles de los años 40 difieren mucho de los españoles de los años del comienzo del siglo XXI, y más todavía que van a venir, más cambios que van a venir de esa manera. Nosotros tenemos previsiones para lo que puede ser el mundo, pero nadie nos puede decir que no podemos equivocarnos, porque nosotros estamos pensando que las cosas van a conducirse por un determinado sendero y quiera que no,
nosotros tenemos prejuicios continuistas. El tener planteamientos rupturistas es mucho más difícil. Es mucho más difícil imaginar un mundo que no conocemos que conocer cómo continuaría este mundo si siguiera progresando de la misma manera, progresando y cambiando. Muy interesante. ¿Y cómo ve el futuro inmediato de España para la próxima década? Pues el futuro inmediato de España para las próximas décadas yo lo veo con una mezcla de planteamientos más estrictamente rigurosos y de planteamientos más estrictamente afectivas. Yo quisiera que España siguiera en la vía de la modernidad, por supuesto, en la senda de la modernidad, pero yo creo que España será, y espero y deseo que España será capaz de cambiar la modernidad para no perder su propia personalidad histórica. Al fin y al cabo, España y los españoles podremos tener los defectos que se nos atribuyen, pero está claro que nosotros hemos contribuido con el descubrimiento de un nuevo mundo, con la construcción de una serie de valores arraigados en la religión, por ejemplo, que son constantes y que son permanentes y que son también propios del futuro. Y, en tercer lugar, que nosotros somos constructores propios de nuestra sociedad, a pesar de los grandes antecedentes que tenemos, que hemos superado lo que se creían características eternas de los defectos españoles o defectos característicos de los españoles. Esos defectos no lo tenemos, ya no consideramos que el señor que ahorra es porque es codicioso. Consideramos que hay una serie de valores que ponen en uso el ahorro para poner el ahorro y la inversión para ponernos al servicio del resto de la sociedad. La sociedad española no es de ninguna manera peor que las fases anteriores. Todo lo contrario, está mejorando considerablemente. Doctor del Campo, ¿y la estructura territorial del Estado añadirá tensión a nuestro futuro inmediato? ¿Qué quiere decir eso, la estructura territorial? Todos los problemas que tenemos respecto al encaje de comunidades autónomas en nuestro Estado. Bueno, yo creo que nosotros probablemente tenemos un catálogo conceptual muy ambiguo, muy ambiguo. Nosotros confundimos conceptos modernos como el concepto de nación con el concepto de grupo étnico que habita en un determinado territorio, que no es un concepto de esa naturaleza, sino que es un concepto humano variable. Es como confundir una religión antigua con lo que es la práctica de una religión moderna. Las dos son aplicables a los seres humanos, pero el tiempo ha cambiado y todas las circunstancias. El problema del hombre es que para conocerse a sí mismo tiene que conocer bien todas las circunstancias que le rodean y con confianza, esto es, con la aplicación de técnicas que son nuevas, de técnicas que no tienen antecedentes. Nosotros no hemos tenido nunca, ni nadie ha tenido nunca, estudios de la opinión pública y sin embargo está claro que ha habido en todos los momentos conceptos de opinión pública que algunas personas muy sagazmente han podido averiguar o anticipar y han podido servir para modificar la condición humana de la sociedad en que han vivido. Muy bien, pues terminamos esta entrevista. No sé si quiere añadir algo más. No, yo no quiero añadir nada más, sino mi satisfacción al poder hablar aquí a una serie de personas que están interesadas en la evolución de España. Merece la pena estudiar a España, porque España no está ni muchísimo menos acabada. España está en una fase de la cual se pueden esperar varias posibles continuidades y, en todo caso, una España mejorable.
una España mejorable, gracias a Dios, y que mejorará, esperamos todos. Pues ha sido un placer tenerle aquí, Muchas en el gracias. Instituto Cervantes de Manchester, aquí en el Reino Unido, y a todos los seguidores de nuestro canal, invitarles a que vean el resto de los vídeos que tenemos colgados. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien.